Bienvenidos a un nuevo programa de TV Senado en un especial de Congreso Futuro 2024. Y ahora, ¿qué hacemos? Hoy día tengo el placer de poder estar con una especialista en la comunicación de las ciencias. Ella es María Emilia Beyer, es bióloga, máster en filosofía de la ciencia y también directora de Universum, el museo de la UNAM en México. María Emilia Beyer, un placer tenerte acá en TV Senado, en especial en Congreso Futuro. Muchas gracias, encantada. Tú eres una gran divulgadora, autora de muchos libros, sin duda con harta experiencia, y es maravilloso poder tenerte acá en un evento justamente de divulgación científica, donde me imagino te sientes muy cómoda. Justamente por eso mi primera pregunta es, ¿por qué es tan importante hacer divulgación y no solamente hacer ciencia? Esa es una pregunta realmente muy importante porque hacer ciencia finalmente te obliga, dado que la ciencia es ya tan especializada, a alejarte de la sociedad, ¿no? La ciencia entonces se construye con tecnicismos complicados, con ecuaciones complicadas, con tecnologías que de repente pues sí no maneja cualquier persona, dentro de universidades, dentro de laboratorios. Y no es que las científicas y científicos quieran alejarse de la sociedad por gusto, sino porque es tan ultra especializado el campo de su acción que entonces eso no sucede cerca de la vida cotidiana. Pero es importantísima la democratización de ese conocimiento. De entrada, en muchísimos de nuestros países, gran parte de lo que se hace para ciencia y tecnología y sus avances y aplicaciones está relacionado con un subsidio del gobierno que nace finalmente, pues en muchos casos, como en México, del pago de impuestos. Entonces, el hecho de que se viva aislado lo que sucede, incluso con esa inversión que finalmente se hace, es incorrecto, ¿no? Hay algunas personas que incluso lo tacharían hasta de poco ético o inmoral, ¿no? Sin irnos hasta estos extremos, sí creo que el hecho de compartir el conocimiento es fundamental, pero no lo puedes compartir así como sale de un laboratorio, porque nuevamente no lo va a entender más que los que lo estaban haciendo. Y aquí la importancia de la divulgación de la ciencia. Claro, una persona que ha pasado quizá 8 o 10 años estudiando algo, los conceptos los tiene muy interiorizados, a diferencia de alguien que quizás se enfrenta por primera vez. Acá de repente me desvió la mirada porque justamente hay un robot atrás de nosotros y justamente vemos la efervescencia que causa esto. Muchas veces se piensa en esto de la divulgación científica como algo simplemente de maravillar a las personas, algo que cause el impacto de un robot o de algo del efecto wow, pero en realidad podemos ir más allá que eso. La divulgación científica también puede permear en otras aristas de la sociedad. ¿Cómo podemos lograr, por un lado, este efecto fascinante de la ciencia, de las explosiones químicas del universo, pero al mismo tiempo también lograr introducir, por ejemplo, conceptos como el pensamiento crítico en la sociedad a través de esto? Mira, lo que yo siempre digo es que lo que tenemos que hacer es apostar porque la población tenga una cultura científica. No quiere decir que toda la sociedad entonces ahora tendría que convertirse en matemático, bióloga, bioquímico, ¿no? Física, etcétera. No, eso no es lo deseable. Está muy bien que la sociedad tenga de todo, pero también está muy bien que utilicemos las herramientas que nos brinda la ciencia para aprender a pensar y a navegar el mundo. Y la ciencia lo que nos dice es, seamos siempre curiosos. A la primera no te quedes con la primera información. Fíjate en la evidencia, compara, revisa, pregunta, cuestiona. Inquiétate un poco intelectualmente, ¿no? A la ciencia no le gustan las enormes verdades absolutas. A la gente que entiende mal lo que es la ciencia cree que al científico siempre le gusta tener la razón. Eso quiere decir que no entiendes la ciencia. Al científico lo que le gusta es el reto intelectual. Y la ciencia, para todos los que hacemos ciencia, se construye a partir de pequeñas verdades que siguen avanzando. Y cuando una hipótesis pues se comprueba que era errónea, en lugar de que todo el mundo se ponga triste, dices, qué bien, ya entendemos mejor el universo que nos rodea y lo que creíamos antes, pues va para afuera o sobre eso se construye un poco más y así es como hemos avanzado. Entonces, yo lo que creo es que este incremento en cultura científica sí que es deseable. Vivimos en sociedades que finalmente deben a la ciencia y a la tecnología muchísimo. Y si tú no comprendes, aunque sea lo mínimo, crees que puedes transitar por el mundo,
pero la realidad es que te estás quedando fuera de conversaciones bien importantes que incluso ameritan de repente hasta tu voto. Y entonces estás dando un voto sin ton ni son. Y yo creo que eso es muy importante. Y yo nada más para cerrar te quiero contar que he oído muchísimo, ¿no?, a la gente que me dice, ay, pero ya van a volver a dar desde el Senado o la Cámara de Diputados dinero para la ciencia. ¿Y eso a mí para qué me sirve? Pero cuando dicen eso, mientras tanto están a lo mejor con el robot que limpia la casa que lo acaban de dejar puesto, están revisando si sus hijos están bien a través del GPS y el día anterior acaban de ir a obtener una vacuna que les va a salvar la vida. Y yo me les quedo mirando y pienso, bueno, ¿por dónde comienzo a explicarte? ¿No? Entonces, eso es lo que yo diría. El pensamiento crítico es muy importante para navegar la sociedad actual. De todas maneras, la verdad es que y no se puede quedar solamente en la aula, como dices tú, a veces esa negación frente a los conocimientos es un poco dura de tapar también. Mencionaste varios puntos que me parecieron súper interesantes. En uno, el de la forma en que piensa, por ejemplo, el científico le gusta esto de desafiar, pero también tiene mucho de que a veces le cuesta y le gusta tener la razón. Conocemos muchos científicos también así. Muchas veces buscamos las certezas y la ciencia, como tú misma lo dijiste, es algo que se sigue construyendo, a diferencia de muchas veces los mitos o los bulos que le llaman los españoles, ¿cierto? De que se esparcen rápidamente porque tienden a darnos rápido una certeza, un pensamiento súper simple. Mientras que la ciencia muchas veces tiene cosas que son complicadas, tiene estos matices, que es algo que nuestros cerebros no están diseñados. ¿Cómo podríamos quizá, tú trabajas en museos, entonces me imagino que tienen a través de estas experiencias la forma de hacernos pensar de una manera diferente? ¿Cómo poder lograr esto en nuestra sociedad? Es una pregunta excelente porque efectivamente yo siempre creo que las noticias falsas o las fake news tienen como una metralleta. Entonces disparan así, ¿no? Un montón de conocimiento que no importa, que no es cierto, que da igual. Y en lo que los científicos están tratando de hacerle llegar a la sociedad la respuesta de esto, ya hay otras 50 cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente a nosotros nos gusta más conocer una respuesta cerrada que una información que nos deja preguntas abiertas. Ahí de nuevo, el que uno sea curioso e inquisitivo y el que uno quiera más evidencia que ya que te otorguen la respuesta completa, es decir, más cultura científica, nos ayudará a que esto suceda menos. Porque a lo mejor las fake news me están dando regaladas muchas respuestas, pero si ninguna es cierta, a la larga a mí no me va a servir de nada. Claro. Habría sido mejor esperar un poco por una información verídica que me ayuda a tomar una buena decisión, que esa sí además va a ser verdad. Y somos poco pacientes. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, el hecho de que comprendamos que cuando alguien te diga en la ciencia, ese es un terreno que todavía estamos trabajando, en lugar de que te desespere, digas, hombre, qué bien, están trabajando sobre esto, pero el día que sepan algo, así como ahora saben cómo puedo yo volar en un avión, cómo puedo curarme una enfermedad con antibiótico y que no es lo mismo una enfermedad por virus que bacteria, cosas que hoy no suenan tan comunes, bueno, también en su momento se construyeron, ¿no? Hoy las vemos cotidianas y en cambio hoy vemos el futuro en las tecnologías emergentes de inteligencia artificial. Bueno, siempre habrá algo más adelante. Somos una especie fascinante con una inteligencia increíble, la estamos explotando cada vez más, pero eso toma tiempo. Y hay que permitirnos tener ese tiempo. Entonces, estas medidas tan inmediatas muchas veces no son las correctas. Hay, de hecho, también científicos sociales que están estudiando entre el pensar lento y el pensar rápido, ¿no? Sí. Y tienen incluso premios Nobel que han ganado las personas que nos dicen, ten cuidado con las decisiones que no tendrían por qué ser rápidas. Las decisiones rápidas, las que te van a salvar la vida, no te vas a quedar reflexionando, ¿no? Obvio. No, si viene un bus, tienes que correr. Claro, tienes que correr, pero habrá muchas otras que de hecho son las máximas, porque casi no está uno todos los días así en peligro de muerte, que deberían y ameritan que te tomes un tiempo. Entonces, todo eso, incluso el estudio sobre el estudio de cómo tomar decisiones, lo hace la ciencia. Y ahora, cambiando quizá un poco de tema, llevando un poco más a tu área de trabajo, quizá, sí. Porque nosotros en Chile tenemos, por supuesto, la educación formal, los 12 años, más luego la educación superior. También existe la educación no formal, que es justamente la que se hace muchas veces a través de talleres o a través de los museos. Desde tu rol como directora de museo, me imagino la visión es bastante sesgada y bien clara. La importancia de y cómo hacerlo, porque una cosa son los museos que muestran, que una muestra fija, otras son muestras interactivas. ¿Cómo desde este lugar podemos también impactar
en la educación tanto de las personas jóvenes, mayores, adultos mayores, etcétera? Ah, Mira, yo creo que los museos nos brindan una oportunidad increíble a hacer espacios de educación no formal por varias razones. Sí somos aliados de la enseñanza formal de las ciencias, en el caso de los museos de ciencia. Hay mucho tipo de museo, voy a hablar de los míos, ¿no? Desde luego que somos aliados invaluables. También sabemos que hay inteligencias múltiples, no todo el mundo aprende igual, pero la currícula escolar, la enseñanza formal de la ciencia, finalmente va por una vía predeterminada. Y hay muchos chicos y chicas y jóvenes que tal vez aprenderían mejor de otra forma, y el museo ayuda a dar relectura a estos conceptos. Y el maestro en el aula no puede, porque no puede ponerse a rediseñar toda la currícula del año, cada concepto visto a través de 7 posibles escenarios. Entonces, claro, él lo tiene que dar como lo tiene que dar y se entiende, pero ahora sabemos que no todos aprendemos igual. El museo ayuda. La otra, el hecho de democratizar un conocimiento. Nosotros cursamos la escuela y salimos, y cuando sales y ya trabajas y ya eres más grande, ¿a qué espacio te puedes tú acercar para seguir aprendiendo? Entonces el museo en ese sentido te hace una invitación a sorprenderte, interesarte, a demostrarte algo que no sabías, y a que también tu cerebro siga trabajando, porque no todos vamos a regresar cada que tenemos una pregunta a la escuela que nos la respondan. Y los museos entonces en ese sentido son espacios estupendos para, bueno, seguir permitiendo la democratización de un conocimiento que además es patrimonio de la humanidad. Muchas gracias, qué interesante poder conversarlo. Estamos conversando con María Emilia Beyer, quien es directora de Universum, el Museo de la Universidad Autónoma de México. Vamos a una pausa en este especial de Congreso Futuro. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí en TV Senado. Ya estamos de vuelta aquí en este especial de Congreso Futuro en TV Senado. ¿Y ahora qué hacemos? El lema de 2024. Y estamos hablando justamente del tema del Congreso, de la divulgación científica, justamente con María Emilia Beyer, directora de el Universum, el Museo de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Me confundí ahí un poquito con el nombre. María Emilia Beyer, en la primera parte conversamos sobre a largo y tendido de la divulgación. Pero ahora te quiero llevar a un terreno también un poco más práctico, de cómo podemos también potenciar desde distintas aristas. Y una de ellas es justamente cuando conversamos de legislación, cuando queremos, tú lo comentaste en la respuesta a la última pregunta, no todas las personas aprenden igual. Unos necesitan el colegio, otros quizá otras formas más interactivas. ¿Cómo deberíamos como sociedad ver el tema de la educación primero, tanto para niños, pero no para niños, sino cuando tenemos que ir a revisar para las personas mayores? Y cómo los museos pueden abordar también esta problemática en educación de la población. Bueno, yo lo que creo es que la educación, nosotros la segmentamos y decimos, esta es la informal, esta es la no formal y esta es la formal, pero en realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que te da otro, un docente, y el que se da uno mismo también, es un continuo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ordenarlo en, pues estas instancias se encargan de la educación formal y dependen de un ministerio de educación, ¿no? Eso es porque así funciona la sociedad y porque nos gusta ser ordenados y tiene un sentido, ¿no? Pero en realidad para el individuo el aprendizaje sucede todo el tiempo, en todo momento, porque tenemos cerebros que están alertas y activos básicamente en todo momento, excepto cuando dormimos desde el punto de vista cognitivo, que dormido el cerebro hace 1000 cosas, pero bueno, el aprendizaje sucede mientras estamos sobre todo despiertos, ¿no? ¿Qué es lo que entonces yo considero? Yo creo que tenemos de repente que tener debemos de tener una mirada del continuo educativo, de tal suerte que si desde una política pública a mí me toca una partecita, esa parte tiene que poder hablar con lo demás. Lo ideal para mí sería que hubiera una concordancia, porque entonces para las personas, para el ciudadano, el hecho de que se refuercen los conceptos, lo sabemos todos, siempre es importante y te ayuda, ¿no? Te da más posibilidad de aprender.
Si se refuerzan los conceptos, porque a ratos los toca la escuela, pero también puedes encontrarlos en un divertimento tipo museo, pero también habrá, no sé, videos o en el canal del gobierno del estado, una barra que retome algunas cosas. Entonces estás reforzando los contenidos. Ahora, ese es un punto, reforzar, ¿no? La iteración. El otro punto es que tenemos que dejar de pensar en que la inversión para la sociedad, en términos de educación, solamente tiene que ver con los niños y los jóvenes. La educación, nuevamente, es un continuo al que tenemos derecho independiente de la edad. Y llega el punto en el que pues ya te sueltas de la escuela porque cumpliste la edad necesaria, pero la escuela y el Estado a través de la escuela también te suelta a ti, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con tecnologías emergentes como lo que estamos viendo ahorita de inteligencia artificial? Sucede que eso no se aprende en ningún lado. O lo aprenden hoy los que van a la universidad y esta tecnología naciente está siendo tomada en cuenta. Pero para los que estudiamos hace una década, que ni siquiera es hace tanto, o 15 años, pues ya estamos inmersos en esta vida, pero no tenemos las herramientas cognitivas para afrontarla, opinar, debatir o incluso subirnos a un mercado laboral que es el mercado del futuro que ya llegó. Entonces, estas miradas en donde la política educativa son sesgadas y son totalmente relacionadas al público demasiado joven, está muy bien, sigámoslo haciendo. Yo aplaudo, adelante. Pero ¿qué está pasando con los otros millones y millones y millones de individuos que también constituyen la sociedad? No les estamos dando nada. Entonces yo creo que es un punto bien interesante que hay que reflexionar. De todas maneras, justamente por eso también un poco la motivación a preguntar por estos otros grupos etarios. Además de eso, tú mencionas la educación como un gran paraguas, ¿cierto? Como que de crecimiento justamente. En términos legislativos, en materia legislativa, por ejemplo, ¿cómo se podría o qué mensaje te gustaría darle a quienes están justamente preocupados de estas políticas públicas en educación en nuestro país, quizá basado en el caso de México o en lo que tú ves en esta área de la educación, quizá no formal, pero en la educación en general? Bueno, el primer mensaje que yo querría dar en particular al Senado, ¿no?, de Chile es una felicitación. Yo creo que un congreso futuro que se hace con muchos agentes sociales, pero desde luego involucrado también el gobierno, y que se hace en nuestra zona y que se hace en nuestro idioma es verdaderamente fundamental. Yo te quiero contar que tengo muchos estudios de público en México, desde luego, pero bueno, en donde tú le preguntas al público visitante del museo, que es como un laboratorio vivo, que tiene representantes de la sociedad de todos tipos y es muy heterogéneo día con día. Y entonces yo tengo la posibilidad de hacer preguntas y ahí preguntas, oye, ¿se hace ciencia en América Latina? Dime el nombre de 3 o 4 científicas o científicos latinoamericanos. Y la respuesta generalmente es 0. Qué pena. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque estamos muy acostumbrados a recibir los mensajes de lo que pasa en otros países y los grandes nombres. Y ahí sí es el continuo del que yo hablaba. Se habla de Darwin, que está muy bien, se habla de Carl Sagan, de Einstein, de Aristóteles. Marie Curie es la única mujer que te mencionan. Si le dices, dime a alguien más, silencio total, ¿no? Y si además lo complicas diciendo, ok, pero no quiero ahora una científica mexicana, norteamericana, sino que quiero una mexicana, peor. Y aquí en Chile les invito a que hagan el ejercicio y van a encontrar que es muy parecido. Y eso sí nos toca a nosotros, los otros agentes sociales, los que podemos entonces poner como un modelo a seguir para niñas, niños y jóvenes a nuestros talentos nacionales. Eso sí nos toca a nosotros y sería lo que yo les diría, porque crecemos con esta idea de que la ciencia y la tecnología se hacen en otro lado, cuando hay muchísimo talento aquí, pero no nos estamos ocupando de cerrar la pinza. Hacemos la inversión, apoyamos con becas a los estudiantes, les damos después trabajo, generamos instituto, pero después no se lo contamos a la sociedad. Entonces la generación que viene abajo no siente orgullo por pertenecer a este gremio. Y eso es una de las cosas. Y la otra, muy rápido, es que yo les diría, porque también nos sucede mucho, que evaluemos las iniciativas previas que han dado resultado. Porque si a cada rato nos queremos inventar desde cero el cómo debe de funcionar la educación en el país, entonces todo lo exitoso pues se va a la basura y queremos otra vez volver a comenzar. Y eso es como ser Sísifo empujando la piedra. Nunca vamos a acabar. Nunca.
Solo quiero apoyarme en tu comentario. Justamente Congreso Futuro es un lugar donde se hace desde el Senado para el público y este año tenemos aproximadamente entre el 35 y el 40% de expositores nacionales o que están en el extranjero haciendo investigación o que están en Chile haciendo la investigación. Así que también estamos muy contentos de poder mostrar esta ciencia nacional. Estupendo. Solo quiero hacer una pregunta más y quizá más incisiva en el tema de en las políticas públicas. Por ejemplo, tú misma decías, se hace mucho con dineros del Estado. ¿Será una buena idea exigir dentro de los proyectos o aportar en las mediciones que se le hacen a los científicos la divulgación o no? Porque muchos científicos critican, son fondos para hacer investigación. ¿Deberían haber fondos especializados para divulgación o no? Solamente tu opinión al respecto, de cómo debería englobarse esta idea, porque los fondos son limitados para todos. Sí. Claro. Yo te voy a decir algo, yo estoy de acuerdo en que los científicos y científicas deben de tener una misión social y esa misión social pasa por compartirle entonces a la sociedad lo que están haciendo. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que van a salir a hablar como ellos hablan, como ellas hablan, con unos tecnicismos complicados. En ocasiones a mí me ha tocado ver que incluso el mismo póster que presentaron internacionalmente en inglés es el que llevan a la escuela primaria y lo presentan hasta en otro idioma. A ver, a eso yo lo llamo la antidivulgación. Y la antidivulgación la hacen los científicos o científicas que no querían hacer divulgación y que se ven obligados por un mandato estatal o gubernamental a hacerlo para tener una serie de puntos. Eso no le ayuda a nadie, no le ayuda realmente a la iniciativa inicial, no ayuda al público, que sobre todo creo que aquí es el que menos tiene que pagar. Los pobres niños de la escuela no tienen por qué pagar, nosotros decimos el pato, ¿no? De algo mal logrado, pero los científicos también dirán, bueno, es que yo no estudié para eso. Claro. Entonces, ¿qué diría yo rápidamente? No estoy en contra, pero creo que cuando se vuelve un mandato, hay gente que comunica realmente muy mal. Y tú puedes con eso hacer que alguien que soñaba tal vez con ser matemático se enfrente a un matemático que le explique todo tan pésimo, que se sienta tonto o se sienta inadecuado en ese medio y diga, mira, yo seguro no puedo estudiar eso porque no le entendí nada y se supone que era de divulgación. Ahora imagínate, si esto no fuera de divulgación, menos voy a entender. Y la culpa la tiene la mala comunicación, ¿no? No tu cerebro, no tus habilidades, claro. ¿No? Entonces yo diría que hay que tener mucho cuidado o de plano hacer una inversión, a lo mejor no muchas, pero una momentánea para capacitar en herramientas de comunicación a estos científicos. A lo mejor hacer una prueba piloto y entonces capacitarlos. Si los capacitas y los resultados comienzan a ser buenos, ya puedes entonces continuar, entendiendo que no puedes hacerlo siempre, el dinero es finito, pero sí al menos alguna vez, porque si no lo haces nunca, es la antidivulgación y no la divulgación lo que resulta. Y no encantamos a nuestra gente, que es lo que finalmente se logra. Última pregunta para cerrar. ¿Cuál es tu futuro posible? Ah, qué bonita pregunta. Ok, a ver, mi futuro posible es un futuro en donde gracias a que todos no hablamos el mismo idioma, no tenemos los mismos problemas, no vivimos en la misma región, pero todos somos capaces de conectarnos desde una conversación inteligente, aprendamos a respetarnos mejor. Es decir, nosotros a veces tenemos mucho miedo del otro, porque el otro es aquel a quien no reconocemos, pero para eso la conversación, la pregunta, la respuesta, el debate bien entendido ayuda, y lo que pasa es que no lo sabemos dar. Entonces, ese sería un futuro para mí posible, un futuro deseable, un futuro en donde podamos hablarnos entre todos y también un futuro en donde la tecnología, que sí que nos va a ayudar muchísimo y nos va a resolver muchas cosas, pudiera estar en todas partes. Porque la realidad es que en nuestros países de repente esto es mucho más complicado de lograr y a mí me encantaría que también fuéramos todos generadores de una tecnología que ayude a nuestra ciudadanía. Qué lindos pensamientos, un futuro convergente, un futuro donde podamos impregnarnos de este mundo que nos cautiva, lleno de ciencia por todas partes. Así es. Muchísimas gracias le damos a María Emilia Beyer, quien es bióloga y máster en Filosofía de la Ciencia y también directora de Universum, el Museo de la Universidad Autónoma de México, que estuvo como expositora también aquí en Congreso Futuro 2024. Nos despedimos por ahora de este programa especial de TV Senado en Congreso Futuro 2024 bajo el lema ¿Y ahora qué hacemos?